¿Cómo están, hermanos? No, eso se oyó como un 7, diría el hermano Armando. ¿Cómo están? Amén, y en victoria, ¿verdad? Decíamos, grande y fuerte es nuestro Señor, entonces tenemos que estar gozosos, ¿verdad? Porque lo creamos en realidad. Y pues me gozo por lo que estaba escuchando ahorita con la hermana y con todo, porque pues la palabra es de fe. Entonces, pues estoy contenta porque el Espíritu Santo está aquí, ¿verdad? Y le pedimos que se enseñoree de mí, que sea Él el que hable, que sea el que trate con nuestros corazones, que nos levante y nos active en esa fe que necesitamos. Amén. Bueno, para empezar, a mí me gustaría que leyéramos Números 23, 19 al 20. Porque este versículo, que toda la palabra de Dios es verdad, pero es un versículo que tenemos que tener bien presente en nuestras vidas porque muestra la realidad de las cosas. Números 23 del 19 al 20. Igual me dicen un amén cuando estén ahí. Lo vamos a leer yo creo 2 veces para que se nos quede bien, que lo meditemos en nuestra mente, en nuestro corazón y que realmente tengamos la convicción de lo que dice. Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. Otra vez, vamos a leerlo. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios, porque desde este versículo Dios habla que nos ha bendecido. Amén. Y lo que Dios ha bendecido, como dice aquí, nadie, ni Satanás, ni nadie puede revocar esa bendición que tenemos ya, ¿verdad? Entonces Dios no miente, Dios no se arrepiente, Dios cumple lo que hace, Dios ejecuta lo que hace. Tenemos la orden de bendecir a los demás. Lo que Dios ya bendijo, nadie lo revoca. Gloria a Dios. Hoy me emociono, pero como que todavía no puedo sacarlo, no sé por qué. Pero me gozo, la verdad, me gozo porque son las verdades del Señor en nuestras vidas. Y este mensaje de parte del Señor, pues primeramente llegó a mi vida porque me mostró que en fe todavía me falta mucho por conocer. Pero le digo, Señor, yo quiero conocer todo lo que se mueve en tu ámbito espiritual porque tú lo has ganado para mí. Entonces es algo que me motivó, que lo vamos a ver más adelante, cómo el Señor nos ha revestido, lo que Dios ha ganado por nosotros a través de su sacrificio. Y sobre todo que Él nos lo ha dado, nos ha dado el poder y la autoridad para levantarnos. Entonces la verdad, este mensaje del Señor es bien poderoso, ¿verdad? Y como decía, vamos a recibir la palabra y vamos a creerla. Entonces el primer versículo que vamos a ver es en Efesios 1, 3 al 5. Igual, me dicen un amén cuando ya estén ahí. Dice, oye, es que está muy abajo. Dice, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Bueno, aquí no dice Jesús, pero en Cristo, ¿verdad? Ahorita en Números decíamos que lo que Él bendijo nadie lo revoca. Entonces aquí vemos cómo el Señor nos vuelve a decir que Él nos bendijo en los lugares celestiales desde antes. Y si nos vamos a Efesios 2:6, está ahí a la vuelta, amén. Dice, y juntamente con Él nos resucitó a sí mismo, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y el Señor me mostraba que el ámbito espiritual, antes yo pensaba que nada más estaba en el cielo,
y no aquí. Pero el Señor dice que desde que Él murió por nosotros y resucitó, Él tomó el dominio de lo que Satanás nos había robado. Y la bendición que Él ha ganado es de que nosotros estemos sentados en lo que son los lugares celestiales. Entonces Él ganó que nosotros tengamos un lugar allá en el cielo, en lo celestial. Y el Señor me mostraba que quería que nosotros viviéramos lo que nosotros tenemos allá, aquí en la tierra. Muchas veces, aunque venimos a los pies de Cristo, vamos a leer ahorita un versículo, muchas veces dudamos que el Señor Jesucristo nos oye, que Jesucristo está vivo. ¿Por qué? Porque apenas empezamos en las cosas de Dios. Pero sin embargo, cuando lo conocemos más y empezamos a sumergirnos en su presencia, vamos conociéndolo que Él vive. Y el otro versículo que el Señor me daba, pues es Hebreos 11:6. Vamos a leerlo. Amén. Dice el versículo: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dice, pero es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es el premio, que es la paga a los que le buscan. Amén. Es necesario la fe para buscar a Dios. Sin fe no podemos sentirlo, no podemos apreciarlo, no podemos sentir lo que Dios tiene para nosotros. Por medio de la fe ganamos eso. Entonces el Señor me hacía ver que nosotros tenemos que estar conscientes de que nosotros tenemos que orar confiadamente, que el Señor está ahí con nosotros por medio de la fe. Cuando nosotros oramos con fe, confiadamente, el Señor empieza a obrar en nuestras vidas, se hace presente. Pero es necesario que le creamos que le hay, que estemos convencidos de que Él existe. Una vez, igual cuando empezaba en los caminos del Señor, pues yo le platicaba todo al Señor, todo. Que hacía en la escuela, que si hice, que si fui a comprar, que si tenía planes de hacer cosas, todo le platicaba. Pero mi aposento, ese íntimo, era el baño. A mí me gusta ir al baño a orar al Señor y platicarle todo lo que tengo y lo que quiero hacer y todo. Y le pido dirección y todo eso. Pero hablaba tanto en el baño que yo le decía al Señor, ay Señor, tú ni has de escuchar todo lo que estoy diciendo. O sea, porque eran cosas para mí tan insignificantes, pero pues yo se las contaba porque Él estaba ahí presente. Yo tenía esa convicción. Pero en mi corazón se quedó eso de que, ay Señor, tú ni has de escuchar todo lo que te estoy diciendo. Y así quedó. Y no sé cuántos días pasaron, pero fui a la librería, al centro, y fui a ver qué me compraba, y el hermano que estaba ahí, pues ya le pedí consejo a ver qué libro me recomendaba y todo eso. Y me empezó a hablar de ellos, ya ni sabía cuál comprar. Pero cuando él me estaba diciendo, él interrumpió su palabra y me dice, ¿sabes qué? Me está diciendo el Señor que te diga que Él escucha todo lo que hablas en el baño. Y yo me quedé. Y al principio, pues, para ser sincera, yo ponía mi cara más seria, dije, nah, yo creo me está engañando, pero realmente sus palabras penetraron en mi corazón porque era algo que se había clavado en mí, de que, ay Señor, tú ni has de escuchar. Y el Señor conocía eso, y el Señor vino y me dice, yo escucho todo lo que dices en el baño. Y yo cada vez que lo recuerdo, pues me llena de emoción, porque Él está presente cuando tú oras. Cuando tú te dispones a entrar a su presencia, Él está ahí
para que tú le platiques lo que estás pasando en tu vida. Entonces, eso que te motive, a mí me motiva saber de que aunque sea lo más insignificante para mí, el Señor lo está escuchando. El Señor está ahí atento. Dice su palabra que sus oídos, sus ojos están puestos en nosotros. Entonces, esa es la confianza de que cuando entramos a su presencia, Él ya está ahí. Por eso dice, es necesario que creamos que le hay desde el momento que tú entras. Dice el versículo, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Y todo eso se mueve en el ámbito espiritual. No hay de otra forma cómo discernirlo ni cómo hacerlo. No nos subimos al cielo y nos postramos ante el trono. No, todo es espiritual por medio de la fe. Entonces el Señor dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Entonces el Señor dice en su palabra siempre nos advierte que nosotros siempre vamos a ser blancos del enemigo, siempre. Y algo que el Señor me recordaba fue cuando Él fue tentado en el desierto. No recuerdo qué evangelio es, pero dice que Satanás lo tentó de varias formas y luego todavía dice, y lo dejó por un momento. Y yo me quedé, Mateo 4, y lo dejó por un momento. Cuando yo leí por primera vez eso, yo comprendí que si a Jesús lo dejó por un momento, con mi vida iba a pasar lo mismo. Siempre iba a querer tentarme y me iba a dejar por momentos, pero luego después iba a buscar otra vez la manera de venir a tentar, a estorbar mi vida espiritual. Y siempre, siempre seremos blancos del enemigo, pero el Señor nos enseña ahora que nosotros estamos revestidos. Hay una bendición que Él no puede revocar en los lugares celestiales. Nosotros estamos revestidos del poder y de la autoridad que Jesucristo delegó cuando se fue. Él dijo, ¿ven en qué versículo está? Que dice que nos delega poder y autoridad. Si alguien lo tiene ahí pronto. Bueno, pero sí sabemos lo que dice el versículo. Dice, y recibiréis poder cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo y seremos testigos, y nos reviste con ese poder y esa autoridad. Mi hermano me hubiera dicho desde cuándo. Amén, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así es, nosotros estamos revestidos a través de su Espíritu Santo. Entonces debemos nosotros de ejercer lo que el Señor ya ha ganado por nosotros. Siempre lo hemos dicho que a Él le costó su sangre. Él ganó todo lo que el hombre había perdido cuando Él fue a la cruz del Calvario, y por su sangre nosotros somos revestidos con ese poder y esa autoridad. Y yo me gozo porque vamos a regresarnos en Hebreos, en hebreo. En Hebreos, no hombre, qué bárbaro. Bueno, deberíamos de aprender hebreo, así entenderíamos mejor la palabra. Hebreos 11:7. Igual me dicen un amén cuando estén ahí. Amén. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Otra vez, dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Cuando Noé creyó, el Señor movió su brazo de poder. Cuando Noé creyó, el mundo fue condenado porque él no podía echarse para atrás,
porque Él ya había dicho que iba a destruir al mundo, que iba a destruir a esa generación. Cuando Noé activó su fe y creyó, el Señor dijo, Él creyó, yo cumplo. Porque como lo vimos en el principio, Él dijo y Él hará. Él habló y Él lo ejecutará. Él no podía dejar avergonzada la fe que tuvo Noé. Y lo mismo pasa con nosotros. Cuando tú crees las promesas del Señor, el Señor tiene que condenar la enfermedad. El Señor tiene que condenar la escasez. El Señor tiene que condenar todo aquello que se ha levantado en contra de tu vida por tu fe. Porque cuando tú crees, el Señor dice, mi hijo creyó, yo muevo el mundo espiritual a favor de mi hijo. Él no puede echarse para atrás. Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual, con todo. Pero Él quiere que lo que está allá arriba, que nosotros tenemos esa ciudadanía de arriba, de los cielos, sea establecida aquí donde nosotros estamos. Cuando nosotros ejercemos esa fe, esa autoridad que Él delegó, nosotros empezamos a caminar en lo sobrenatural, como Pedro. Pedro caminó sobre el agua, pero caminó sobrenaturalmente en el Espíritu, porque su mirada estaba en Jesús, estaba en la voz, en la palabra que Dios había soltado, que le dijo, ven. Y él fue obediente a la palabra de Dios. Y el Señor me decía, tenemos que orar con fe, escuchar la palabra que Él dice, recibirla y creerla y actuarla. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer cuando Él habla, cuando Él dice una palabra. ¿Por qué? Porque Él no puede negar lo que ha salido de su boca. Él tiene que cumplir lo que tiene que ser. Si Él te ha declarado que tu familia será salva, Él lo tiene que cumplir. A su tiempo, tu familia tiene que estar aquí. Si Él ha dicho que por sus llagas tú has sido curado, Él tiene que cumplir que tú debes de ser sana en el nombre de Cristo Jesús. Él no puede negar lo que Él ya dijo. Él tiene que cumplir cada palabra que ha salido de su boca. No es hombre para que mienta. Dice la palabra, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Amén. Pero para esto también el Señor nos dice que nos ha dejado armas. ¿Cuáles son las armas de nosotros? La oración, el ayuno. La oración, cuando yo decía la oración, pues muchos nos aburre a orar. Pero dice el Señor, que de hecho nos vamos a ir para allá. 2 de Corintios 10:4. Amén todos. Amén. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevado cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La oración, el ayuno son armas del cristiano. A los hombres no les voy a preguntar esto, pero levante las manos a las mujeres que les gustan las películas de acción. Y a los hombres se vio parejo, ¿verdad? El hombre cuando ve una película de acción se emociona. ¿Por qué? Porque hay armas, porque hay peligro, porque como diría el Chapulín, todo lo tiene fríamente calculado y todo lo que hace le funciona a la perfección y es la gran aventura, ¿verdad? Pero una gran aventura es saber que nosotros tenemos armas poderosas en Dios para destrucción de toda fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevado cautivo todo pensamiento a la obediencia de Dios. Eso sí es una aventura. Eso sí es ver poder de verdad, cuando vemos que Jesucristo lleva cautivo todo aquello que se quiere levantar en contra de lo que Él ha dicho. Eso sí es emocionante. Eso debería de alentarnos a que el Señor nos dejó equipados con ese tipo de armas. Armas poderosas, dice el Señor. No estás solo, no temas, porque yo ya te he revestido con todo lo que tú necesitas. Vamos a leer Efesios 6:10, que ya lo conocemos, pero vamos a
a darle una leída. Y nos vamos a ir hasta el 16. Amén. Amén todos. Dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo, del maligno. ¿Todos los dardos de qué? De fuego, no de agua, de fuego. Y todos los puedes apagar cuando tú tomas tu escudo de la fe. Amén. Y eso es lo que el Señor quiere, que tú te levantes como guerrera que te ha llamado, como guerrero que te ha llamado, y que tú te pongas tu escudo de la fe. Amén. Gloria a Dios. Dice, casi todo lo escribí porque luego después se me olvida y luego después voy para atrás, para adelante, pero el Señor tiene el control. Amén, así es. Poderosas son las armas que el Señor nos ha dado. Hay unos versículos que yo puse como ejemplos, porque vemos cómo los discípulos, los más cercanos a Jesús, ellos pues tenían el contacto, ¿verdad?, diario con el Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero dice su palabra que bienaventurados son aquellos que no vieron y que creyeron, y esos somos nosotros, ¿verdad? Ellos sí lo vieron a Jesucristo, vieron sus milagros, pero nosotros nos tocó ahora sí que experimentarlo sin mirarlo, ¿verdad? Y dice su palabra, benditos, bienaventurados los que no vieron y creyeron, ¿verdad? Entonces, una vez más, el Señor nos bendice lo que tú has creído por medio de la fe. Entonces, otro versículo que dice el Señor que me daba de ejemplo era, no lo apunté, pero habla de cuando Jesús reprende, creo que era Juan y Jacobo, porque iba Jesús a Samaria y los discípulos fueron, por delante a preparar su llegada, pero los de Samaria no lo recibieron. Entonces los discípulos le dicen a Jesús, Señor, ¿quieres que oremos y que descienda fuego y que los consuma? Yo me los imagino así como que ellos bien prendidos, bien así como decimos nosotros, bien picudos. Señor, si quieres oramos para que descienda fuego y los consuma. ¿Por qué? Porque no han creído, son unos ingratos, porque no perciben que eres tú, no sé. Pero sin embargo, Jesús los reprende, ¿verdad? Pero la actitud que quiero resaltar aquí es que ellos sabían que cuando ellos oraban, las cosas sucedían y el reino de los cielos se tiene que mover a favor de sus hijos. Entonces ellos tenían esa convicción de decir, Señor, si quieres oro para que descienda fuego. Y nosotros a veces no queremos ni orar para que llueva, no queremos orar para que me dé un trabajo, no tenemos la convicción. Pero sin embargo, ellos dan ejemplo de eso en todo momento. Y el Señor quiere que nos levantemos en fe, que sigamos perseverando en Él. Dice que la fe viene por Él y el oír por la palabra de Dios. Si nosotros no estamos alimentando nuestro espíritu por la palabra, por su presencia, nosotros no podemos defender, no podemos actuar como esos guerreros que Dios nos ha preparado. Porque el Señor en todo momento me mostraba guerreros capacitados, adiestrados, revestidos con autoridad, revestidos con el poder del Señor y sobre todo con la sangre de Jesucristo. Entonces yo decía, Señor, pues aquí yo nada más veo guerreros, pero necesitamos levantar a los guerreros, necesitamos seguir creyendo en esas palabras que el Señor ha dicho que somos. Eso es lo importante, saber quién somos y creerlos verdaderamente. Vámonos a Mateo 16, 19. Mateo 16, 19. Amén. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amén. Esa es promesa para los hijos del Señor.
Tú tienes una autoridad y cuando tú declaras la palabra que no es tuya, es del Señor, el Señor tiene que movilizar. El Señor, cuando tú desatas las bendiciones para tu vida, para tu casa, para lo que tú quieras, el Señor lo desata en los cielos. Cuando tú atas al enemigo, al hombre fuerte que está atacando tu vida, el Señor lo ata. Y otro ejemplo de cuando el Señor actúa, lo vemos claramente con Daniel. Cuando Daniel empezó a orar, vamos a Daniel 10, 12. Amén. Dice: entonces me dijo, el ángel estaba hablando a Daniel: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Amén. Esa es la confianza, que cuando nosotros oramos nuestra petición, nuestra situación, el Señor ya la escuchó. Dice la hermana Araceli: Dios no está ciego ni sordo, Él todo lo ve, ¿verdad? Y dice que nos dará a cada quien lo que nos corresponde, ¿verdad? Pero así es. Desde que tú empiezas a hacer tu oración y tú entras al trono de la gracia, el Señor ya está mandando a sus ángeles a trabajar a favor de tu petición. Amén. Pero tenemos que disponer, como dice aquí, disponer nuestro corazón a humillarnos en su presencia. Amén. Dice: por la causa de tus palabras yo he venido. Cuando tú ores, debes de estar consciente de que tus palabras ya las escuchó el Señor, como yo que les decía en el baño, aunque sean insignificantes y las más simples que tú puedas decirle, el Señor ya las escuchó. Y por causa de tus palabras, el Señor tiene grandes cosas para nuestras vidas. Dice que hemos sido llamados para vencer. Amén. ¿Lo pueden creer? Amén. Así es. Lo único que necesitamos es que el Señor declare palabra. Pero el Señor ya la declaró toda. Amén. Todo está aquí. Lo que tú necesitas para tu enfermedad, el Señor ya declaró la palabra. Le dijo el centurión a Jesús: solo di la palabra y mi siervo sanará. El Señor ya la dijo y está escrita. Pero necesitas buscarla, porque cuando tú recibes la palabra y la crees y la pones por obra por medio de la fe, el Señor empieza a mover a tu favor las cosas. Amén. Pero necesitamos creer. Yo puse unos ejemplos que el Señor me daba, y uno que me gusta mucho es en Hechos 12:6. Vámonos a Hechos 12:6. Igual cuando me dicen amén, es que ya vamos a empezar a leer. Dice: y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y así lo hizo, y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Pero ¿sabes por qué pasaron esas cosas? Vamos a leer unos versículos antes, desde el 12. Desde el 12:1. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua.
Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel y la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La iglesia estaba cesando en oración por Pedro. Cuando nosotros oramos, cuando oramos juntos, el Señor igual, lo vuelvo a decir, empieza a mover todo el mundo espiritual. El Señor envió a su ángel y las cadenas fueron rotas. Dice que la puerta de hierro fue abierta y Pedro pudo pasar en lo sobrenatural, en el espíritu. Y de esto nosotros tenemos que aprender, que nosotros también tenemos que aprender vivir en el espíritu. Y dice en el 8 que el ángel le dijo: cíñete y átate las sandalias, y así lo hizo. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. El Señor esta noche quiere decirte que te ciñas de todo su poder, que te levantes con autoridad y con poder que Él te ha dado. Y dice: envuélvete en tu manto. El manto es la sangre de Jesucristo que te rodea. Ese es el manto de justicia que nosotros tenemos. Y dice: sígueme. Esas son las palabras que el Señor me daba para ustedes. Que se ciñan, que se levanten, que se envuelvan y que lo sigan. Que pongan su mirada en las cosas de arriba, que pongan sus miradas en lo que Él es, pero siempre viendo que Él es el galardón de todo lo que tenemos. Amén. Dice en Josué 1:5, dice: nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Amén. Tenemos que creer las promesas del Señor. Y en Isaías 41:10 dice: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Esfuérzate. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esas son las promesas del Señor, que está con nosotros, en todo momento. Dice en Apocalipsis 1:18. Vamos a buscarlo. Me dicen amén. Dice: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. El Señor tiene en su poder, a través de su sacrificio, las llaves de la muerte y del Hades. No hay nada que el Señor Jesucristo no haya ganado en la cruz del Calvario. Él ya ganó tu sanidad, Él ya ganó tu libertad, Él ya ganó todo lo que necesitabas en este mundo para seguir adelante en una vida abundante como Él quiere que nosotros vivamos. Pero ¿sabes qué? Nosotros tenemos que seguir creyendo en un Dios grande y poderoso. No nada más cuando lo cantamos, sino que sabemos, porque la convicción que nos ha dado en estar en la relación con Jesucristo nos fortalece nuestra fe. Y podemos creer verdaderamente que Él es grande y poderoso. Él abrió el mar rojo, Él sanó a los enfermos, Él liberó al cautivo. Todo lo ganó en la cruz del Calvario. Y por eso nosotros debemos estar agradecidos y debemos estar gozosos de lo que el Señor ha logrado para nosotros. Lo ha ganado todo. Vamos a Lucas 5, Lucas 5 del 1 al 6. Amén. Dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas,
lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. La gente se agolpaba por la palabra viva que salía de la boca del Señor. Dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Esta parte el Señor también me lo daba para ustedes. Nosotros tenemos que bogar mar adentro en su presencia, mar adentro, y tenemos que pescar las bendiciones que el Señor tiene para nosotros. Decía Mateo, lo que desates en el cielo será desatado en la tierra, y lo que el Señor desató por su sacrificio tienen que caer, pero cuando tú bogas mar adentro en su presencia, cuando tú y yo desconocemos las palabras y la herencia que tenemos, difícilmente las reclamamos. Reclamamos a lo mejor las más sencillitas, pero las de poder, las de sanidad, las que son difíciles de creer, muchas veces no las reclamamos. Y el Señor me hacía ver que nosotros tenemos que reclamar lo que Él ha ganado. Él ya lo ganó. Decía un hermano en la predicación, estábamos escuchándola hace rato, que a Satanás, el hermano que está sentado en la banca, no le estorba para nada, pero aquel que baja las bendiciones, aquel que desata lo que el Señor ha ganado, aquel que sabe quién es, a ese sí le hace la guerra, porque ese es peligro para él. A ese sí lo pone a temblar el diablo. ¿Por qué? Porque sabe el potencial que hemos tenido en Cristo Jesús. Dice en un versículo, conforme a la potencia de su gloria. Muchas veces no comprendemos esas palabras, y como les decía, el Señor cuando me daba todo eso, yo le no, Señor, pues me falta mucho, pero yo quiero conocer todo eso. Todo eso a mí me atrae, de saber y conocer más del poder del Señor. No he pasado por cosas tan grandes, sobrenaturales, pero yo las quiero ver, y yo sé que si yo bogo mar adentro, yo las voy a ver. Y lo mismo es para nosotros, para cada uno de nosotros, bogar mar adentro en su presencia y empezar dice, se me fue, y echar vuestras redes para pescar. Y dice en el 5, respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Amén, esa es una gran enseñanza. Cuando nosotros recibimos la palabra del Señor, nosotros tenemos que pararnos y decir, en tu palabra, Señor, yo echo mi red. Si tú me dijiste que la eche, yo la echo, porque yo voy a recibir. Y si Él lo ha declarado, así es. Una vez más, dice el Señor, lo que yo dije, yo lo hago, yo lo ejecuto. Y esa es la confianza que nosotros tenemos. Amén, gloria a Dios, porque pues todos los versículos estos, cuando el Señor me los daba, yo decía, ay Señor, está tremendo. Vamos a leer Juan 5, 19 al 20. Es que la palabra está llena de fe, así que traigo muchos versículos. Me dicen amén cuando ya estén ahí. Dice, respondiendo entonces Jesús y le dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿Aquí hay hijos de Dios? Amén. Lo que hace el Padre, el Hijo lo tiene que aprender. Si el Padre mueve todo por sus hijos, el Hijo también puede mover las cosas que están en el Espíritu a favor de ellos. No tenemos que estar rogándole al Señor que conteste, porque ya lo vimos en Daniel. Desde que él pronunció su oración, el Señor empezó a mover todo, ¿verdad? Entonces tenemos que confiar confiadamente, porque sin fe es imposible agradar
a Dios. Y como les decía, por la fe de Noé, el mundo fue condenado. Y yo esta noche, a mí me gustaría que tú te pongas de pie y que tú pienses aquellas cosas que en esta noche, por tu palabra, por lo que tú has creído, por la palabra que Dios te ha dado, por tu petición, empieces a condenar todo argumento falso en tu mente, toda fortaleza que se ha levantado en contra de lo que el Señor ha dicho de bendición para tu vida. Que tú te ciñas de poder, que te levantes, que te revistas y que sigas al Señor, tus ojos puestos en Él. Ahorita que los veo parados, veo al ejército del que el Señor me hablaba. Y la verdad es algo tan hermoso porque un guerrero se cuadra, no tiene temor, no existe el temor. Él sabe en quién está confiando, él sabe en quién ha creído y se cuadra con su armadura. Tus armaduras es la oración, es el ayuno, es entrar en la presencia del Señor y llegar al trono y recoger lo que el Señor tiene para ti. Es revestirte de su Espíritu Santo, cubrirte con su sangre. Dice el Señor, levántate y boga mar adentro, que yo te voy a hacer pescar. Él sabe la necesidad de tu corazón, Él conoce la petición, pero Él ya soltó la palabra que necesitabas. Él te lo ha dicho y yo lo sé que Él te ha dicho y te ha dado la palabra, pero necesitas levantarte, creerla y ponerla en práctica, en obra. Eso es lo que el Señor quiere. Vamos a orar. Como el Hijo ve al Padre, nosotros tenemos que orar, reclamando nuestros derechos que el Señor ha ganado. Le costó mucho ganarlo, pero como decíamos en la alabanza, Él está sentado en el trono. Él ya está revestido de poder. Él ya está allá y nuestro lugar también junto con Él. Amén.